Cuando le toque el programa de examen, por lo general siempre empezamos a describirla por la cabeza, por ejemplo, si es grande, si es mediano, si es pequeña. Grande decimos donicocéfala, mesapicéfala y braquicéfala. Braqui es corto, braquicéfala. Si tiene o no la ala que cubre los ojos, el tamaño de las orejas, el color de las mucosas. Después describimos si tiene o no tiene cuernos cada raza. Vamos a describir el cuello, si es fino y largo, si es ancho y corto. El pecho, si es profundo y ancho, todos son profundos. Si es profundo y estrecho. Vamos a describir el dorso y el lomo, si es anguloso o si es recto y redondeado. Vamos a describir el vellón en los miembros anteriores y posteriores, si llegan a cubrir toda la lana, todos los miembros o no. Vamos a describir si son empastados o muy carnosos o si son secos, puros huesos y tendones, o sea, finitos. Y vamos a describir el color de las pezuñas. Por cada raza que vamos a ver, vamos a describir un poco eso. Y vamos a ver en primer lugar la raza de lana, y la raza de lana ya algo habíamos visto. Habíamos dicho que eran de cabeza relativamente grande, donicocéfala, que eran de cuello fino, que eran angulosas, se nota el ángulo de la escápula, a veces el ángulo de la anca, que tenían un pecho profundo y estrecho, por lo general eran blancas. Y el ejemplo era el merino. Y el merino, tenemos que saber de cada una de estas razas, vamos a ver, y es importante saber de qué lugar proviene, cuál es el origen, por qué. Porque así vamos a saber a qué parte de nuestro país se van a adaptar. El merino es una raza netamente productora de lana, produce muy poquita carne, no tiene casi carne. Fue una raza de origen español. En España se cree que es de origen primitivo, pero mejorada con razas que trajeron los árabes cuando invadieron España y estuvieron por 8 siglos, y los nombres de la palabra merino, el que da el nombre a la raza, hay 3 teorías. Yo me acuerdo, la tercera no me la acuerdo, pero las 3 teorías de los nombres. Una, porque una de las tribus que entra con los almorávides, con los árabes, desde Marruecos hacia España, una de las tribus nómades que formaba parte de ese ejército se llamaban merinos. Entonces se cree que de ahí viene el nombre. La otra es que merines quería decir que vinieron de atrás del mar, o sea que también fueron traídas para mejorar la calidad de lana por los árabes. Y durante toda la Edad Media, todo lo que era España, estos reinos árabes y estos reinos españoles, monopolizaron la lana fina. Estos animales producen lana fina y ultra fina. ¿Qué quiere decir eso? Que una lana muy finita en diámetro y muy suavecita. Como era un monopolio, era la lana más cara del momento, y vivían casi todos estos reinos de esa lana, y tanto es así que tenían un tribunal de la Mesta que regulaba la producción, protegía a los animales, protegía a la gente que criaba animales, y casi todos pertenecían o al feudal, el reino feudal, o a la gente de su pueblo, o a los clérigos de ese pueblo. Bien, esta raza merino, por siglos que vivió en España, del norte a sur y del sur al norte, migraron. Se llamaba transhumancia. Y eso hizo que los animales caminen mucho y sean muy rústicos. Entonces, ustedes saben que gran parte de España, sobre todo Extremadura, tiene un clima casi semidesértico. La Mancha es un poco mejor, pero es también semidesértico, hay muchos olivares y todas esas cosas.
hasta el norte, y migraban del sur al norte, depende de la época del año. En invierno se iban al sur porque hacía más calor, y en verano se iban al norte porque mejoraban las condiciones climáticas del norte. Y esta caminata durante siglos de siglos ha hecho que haya una selección natural y sean animales muy resistentes y muy rústicos. Vamos a ver las características del merino español y todos los merinos que derivan del merino español. Vamos a ver, fíjense, las hembras no tienen cuernos, los machos sí presentan cuernos. Vamos a ver acá algunas características. Tienen un vellón cerrado, ya vamos a ver lo que es el vellón, pero describamos la cabeza. Tiene una cabeza grande, por lo general los merinos tienen la cara cubierta de lana. Estos animales han sido seleccionados para producir lana. Entonces cada vez seleccionaban animales que más lana producían desde acá hasta la punta de las patitas y de las manos y de las patitas. Pero, esto empezó a traer problemas. Muchos de estos merinos españoles necesitan un desoje. El merino argentino tiene lana desde la boca hacia atrás, está toda la cara cubierta de lana. Entonces, cuando entra la temporada reproductiva hay que hacer una esquila de machos solamente de la cara, esquilarle la cara, porque no ven de tanta lana. Hoy en día ese concepto, que es de la Edad Media, ha cambiado. El merino australiano, de hoy en día, que es el merino más moderno y el que más se ha extendido en el mundo, no tiene lana en los ojos, ¿ven? La lana sale de la frente para atrás, porque se ahorran una maniobra que antes sería barata, pero hoy un jornal de esquila es caro y la lana no vale. Entonces se ahorran una maniobra de manejo previo a la actividad reproductiva. Por eso el merino australiano ha desplazado al merino argentino nuestro. Vamos a ver algunas características de los merinos y algunas diferencias entre algunos merinos actuales y los que formaron parte del merino argentino. Estos son animales puros de pedigre, que los machos pueden pesar hasta 100 kilos y las hembras, los machos 100 a 130 kilos, las hembras puras de pedigre de 50 a 60 kilos. Hay mucho dimorfismo sexual. Los machos tienen cuernos y las hembras, les dije que no tienen cuernos. El peso vivo de machos de majada general es de 80 a 90 kilos. Esto es lo que normalmente encontramos. Y el peso vivo de hembras de majada general 45 a 50 kilos. Por lo tanto ven que no son animales pesados, son animales livianos, son animales chicos. Ahí vemos. Acá vemos un merino argentino. ¿Ven? Este es un macho, nos damos cuenta por la presencia de los cuernos, porque acá tenemos al tuto del escroto también para darnos cuenta. Vemos que todos los merinos tienen un cuello, como todas las razas productoras de lana, un cuello alargado, el dorso anguloso, ¿ven el ángulo de la escápula? El lomo también anguloso, porque vemos el ángulo que hace la cadera. La lana le cubre hasta el último parte del cuerpo. Y como todo merino son de color blanco, las mucosas son rosadas, las pezuñas son blancas. Y tienen como características 3 corbatas acá, 3 pliegues acá bajo el cuello. Eso es típico de todos los merinos. El merino argentino, que es este, se comenzó a formar. Primero, los españoles no trajeron raza merino a América, porque habíamos dicho que era exclusividad de los reinos. Entonces trajeron una segunda raza que ellos tienen, que es la raza churra española, churra como el churro, pero churra española, que es una raza de triple propósito. Producen lana, no de buena calidad, producen carne de una calidad intermedia
y producen alguito de leche, tampoco no en muy buena cantidad, pero es de triple propósito. Y esa es la que formó parte de lo que hoy se conoce como raza criolla que tenemos en la Argentina. Estos merinos entonces no llegaron con Colón, ni llegaron ni el primero, ni el segundo, ni nunca, porque nunca se los podía traer, porque eran exclusividad de los reinos, habían dicho. Recién son traídos a América después que Napoleón invade España, o sea, 1800, y recién ellos toman posesión de España y empiezan a vender esos merinos puros, se llevan algunos para su lugar y empiezan a comercializar con estos merinos. Y así es como después de la Revolución de Mayo comienzan a llegar a la Argentina, recién. Pero no llegan merinos argentinos, porque eran merinos españoles. Llegan merinos españoles, vamos, merino español. Y hay que entender que el merino español, en España, depende del reino, tenían diferentes cabañas. Por ejemplo, el negrete viene de una cabaña que se llama negrete, que después los franceses se lo llevan. La cabaña tiene el nombre de negrete por los moros, que eran de piel más oscura, y esa cabaña se llamaba negrete. Era español. De ahí sale el merino negrete. Merino negrete. Merino electoral de Sajonia. Vienen de una cabaña que se llama Electoral de Sajonia. Carlos V y Carlos I de España, Carlos V de Austria, es elegido por un cuerpo de... Cuando se queda sin rey España, eligen quién posible heredero puede ser, y este era el más emparentado, y bueno, lo eligen y bien, comienza a ser el gran emperador después de España, donde nunca se perdía el sol. La cabaña de él se llama Electoral de Sajonia porque lo eligen a él en Sajonia, él era Sajonia. Así que está el merino. Esa cabaña, el primer rey que dice, bueno, era exclusividad, pero la voy a donar, me la voy a llevar a los pagos míos y se la manda a Austria, o a Alemania. El merino Rambouillet. Es un merino francés, todas las mismas características. Pero ¿qué pasaba? A este negrete se le dio muchos pliegues. A este electoral de Sajonia era la lana más fina que existía, la más ultra fina. El merino Rambouillet no era tan fina la lana, pero era más corpulento. Rambouillet se lo llevan a Francia, al merino. Los franceses, una vez que invaden Napoleón, se lleva a las cabañas y forma una cabaña francesa que se llama Rambouillet. Y el merino austríaco, merino austríaco es merino austríaco, alemán y francés. Junto con el merino español, estas cuatro razas dan origen al merino argentino. ¿Qué le da cada una a ellos? Por ejemplo, el merino español, la rusticidad. El negrete le da todo un montón de pliegues en la piel. ¿Ven que hay como rayas acá? Porque se creía en la antigüedad que mientras más pliegue tenía la piel, más unidad de superficie producía lana. Pero es un problema esquilarlo. Hoy en día, el merino argentino, estos pliegues casi han desaparecido. Acá están casi desaparecidos, pero se ve todavía la línea. Lo que no desaparece nunca son los pliegues del cuello, por eso es ningún merino.
Y el Rambouillet le da un tamaño más grande. Estos sí son animales que pesan 100, 110 kilos. Tranquilamente. ¿Y ellos no les importaba porque esquilaban a mano, esquilaban con tijeras? Claro, le esquilaban con tijeras, pero hoy se esquila a mano. Hoy hay un problema, estas características. Entonces, ¿qué hicieron en Argentina? Al merino argentino lo fueron seleccionando cada vez que tengan menos pliegues, como el negrete, que tenga la menor cantidad de pliegues. Bueno, fueron mejorando, pero siguen siendo animales grandotes con mucho requerimiento nutricional. Los australianos, durante muchos años, ¿cómo llega el merino a Australia? Se venden animales a Inglaterra los llevan a Sudáfrica y nace la raza merino sudafricano. De los merinos sudafricanos se los llevan a Australia y los cruzan con otros merinos españoles y ellos comienzan a seleccionar y forman la raza merino australiana, que es la que más difundida está ahora, hoy en día. ¿Qué es esta? Este es un macho merino australiano. Son más pequeños, pero siguen teniendo una cabeza grande, pero fíjense la cara, completamente descubierta, de los ojitos a la traza de la nada, igual cubren todas las patitas, pero de los ojos para atrás, y ya no necesitamos la maniobra de desoje. Entonces, más precoz, sigue siendo rústico, pero no tiene lana en la cara. Es más bajito, sigue teniendo los pliegues acá, y fíjense acá ya no hay tantas líneas así verticales de esas arrugas que se formaron. Los vellones en la raza merino son vellones cerrados, porque produce lana fina a ultra fina. No vimos lana, pero cuando veamos lana y clasificación de lana vamos a ver. Es la lana de menor diámetro, pero además la más suave. O sea, tiene suavidad, es de color blanco y es de menor diámetro. Mientras menos diámetro tiene, más ondulaciones por pulgada tiene. Una lana finita tiene estas ondulaciones. Si una lana es más gruesa, tiene menos ondulaciones, y si es muy gruesa, tiene menos ondulaciones. ¿Se entiende? Estas lanas finas tienen más elasticidad, se hilan mejor y por lo tanto se producen vellones, mayor cantidad de madejas en el hilado, en el proceso industrial del hilado. Bien, veamos el peso promedio de los machos puros de pedigrí. No vamos a ver en Jujuy. En Jujuy hay muy poquitos merinos, casi también han desaparecido porque el valor de la lana no tiene valor, pero se los trajo porque son muy rústicos. Pero acá ya tenemos criollos que son muy rústicos, pero hubo un poquito. Peso promedio del vellón en hembra 7 kilos, en macho 16 kilos. Esto es lo que vamos a ver. Peso promedio del vellón en macho en bajada general de 8 a 10 kilos y en hembras de bajada general de 4 kilos y medio a 6 kilos. Eso es lo que pesa un vellón. Son vellones cerrados porque así como es finito, hay una al lado de la otra. Entonces, si vos cortás una mecha, están todas las mechas pegaditas y forman un cuadradito si cortás un pedacito de lana. Si vos cortás un pedazo de lana de estas, vamos a ver que tiene una punta así lanceolada, porque son gruesas. En cambio, las finitas están todas compactas. Ya lo vamos a ver en lana. Entonces producen lana fina los merinos. Y acá vamos a ver la clasificación de lana, que igual la vamos a volver a ver. La raza merino produce lana fina, estándar de finura. Fíjense, hay tres: fino, medio, fino y fuerte. Nosotros, para que no hacerles lío, pongamos, producen lana fina. Esto es una subclasificación dentro de la finura. Hay más finita, menos finita y más, un poquito más gruesa. Pero todos son lana fina. La finura, esto de 60 a 80 madejas, de 60 a 80
S quiere decir madejas. Eso lo vamos a ver en la clasificación industrial. La industria que dice, a ver, nosotros como personas vemos, decimos es lana fina porque la vemos. Vemos el número de ondulaciones por pulgada porque lo podemos ver y lo podemos tocar. Entonces decimos cuántas ondulaciones por pulgada tiene el carácter, medimos una, acá no, acá medimos otra, acá medimos otra y acá otra. Entonces ponemos una pulgada, 2,5 centímetros. Eso es el carácter. Mientras más ondulaciones, más carácter tiene esa lana, ¿se entiende? Más curvitas tiene. Mientras más curva, más elástica va a ser esa lana. Bien, entonces eso lo podemos apreciar a simple vista. Lo que no podemos apreciar en forma técnica es el diámetro y la cantidad de madeja. Entonces la industria que dice, vamos a hacer una clasificación industrial, o de Bradford, un inglés que la diseñó, y dice, vamos a ver cuántos ovillos salen de una libra de lana lavada, peinada, cuántas madejas de 360 yardas, porque no se olviden que los ingleses miden en yardas y en libra, por eso la lana hasta el día de hoy se sigue pesando en libra, porque la industria lo pide así, las máquinas industriales están calibradas para eso. ¿Cuánto produce una libra de lana? ¿Cuántas ovillos o madejas de 360 yardas? Calculan que una yarda son 80 centímetros, 80 y pico de centímetros, o sea, más o menos de 3 cuadras de largo, de hito. Una libra de lana, que son 400 gramos, 400 cuánto es una libra, 450, por ahí, ¿no? Ya no me acuerdo bien, pero eso por ahí lo pueden repasar. 400 gramos de lana de esto producen 60 a 80 ovillos de 3 cuadras y media, de 360 yardas. Mientras más gruesa es la lana, menos cantidad de ovillos va a producir. Mientras más finita, más cantidad de ovillos. O sea que una de las lanas más finas, por esta característica de producir estos ovillos. El carácter tiene entre 9 y 19 ondulaciones por pulgada. Y el largo de mecha entre 6 y 11 centímetros de largo. Son las más cortitas porque están, ¿cómo les podría decir? Más plegadas. Entonces, vello más cortito. Ahora es importante que sea mayor de 6 o 7, porque la lana para hilado se necesita mínimo un vellón que tenga 6 o 7 centímetros de largo. Mínimo. Y estas cumplen con lo mínimo. Porque si no, después la máquina no lo toma y va a, en lugar de hilado, va a escaldado, que es otro tipo de proceso de lana. O cardado, no es caldado, es cardado o cardado. Bien, esa es la lana merino. Y acá vemos algunos ejemplos de machos merinos. Fíjense el macho con los cuernos. Este es un merino australiano. ¿Por qué no me di cuenta que era un merino australiano? Por la cara, no tiene lana en la cara. Tiene los ojitos despejados. Son angulosos. El pecho es fino, fíjense las patitas, parece las patas esas de catre, que se llaman, que en equinos es un problema, acá es normal, ¿no? En ovinos y caprinos es normal que tengan esas rodillas, las patas de catre hundidas. ¿Ven? La línea de la pluma es normal que sea así. Acá vemos los pliegues, vemos el pecho estrecho, profundo, etc. Bien. Y la mucosa rosada y toda la gama blanca. Bien. Otra foto de merino. Acá arriba vemos unas merinos hembras, merino australiano hembra, la cara descubierta, los ojos descubiertos y la lana condensada. ¿Ven el merino australiano cómo es más lisito? Acá ya no tiene esta línea que veíamos en el argentino. Bien.
es más pequeño y está distribuido en zonas áridas semidesérticas como la Patagonia y el noroeste argentino. Básicamente la Patagonia. Produce lana fina, mecha compacta, de corte rectangular, largo de 7 a 10 centímetros, vellón cerrado. Cerrado quiere decir que está todo compactado. Y el carácter o las ondulaciones habíamos visto que podía ser de 10 o de 9 a 19 ondulaciones por pulgada. ¿Y cómo medíamos? De acá a acá cada ondulación. Ponemos el dedo y decimos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así las ondulaciones que figuran sin estirar la lana en una pulgada. Eso se mide. Los machos tienen cuernos y las hembras no. Bueno, alguna otra cosita de raza merino. Ahí vemos por ejemplo el macho. Parece que tuviera la mucosa negra, pero no. Son rosadas las mucosas, completamente blancas. ¿Ven los pliegues o corbatas? Esos 3 pliegues, eso se mantienen en todos los merinos. Esta es la misma que vi. Ah, no, la que vimos primero era un merino argentino. Este es un merino australiano donde macho, donde vemos la cabeza. Ah, una cosa que no les dije de los merinos. En la cabeza tienen 3 arruguitas o 2 arruguitas acá en la nariz. Atrás de la nariz, todos los merinos, ven esa arruga que se ve ahí, típica del merino. No lo tienen en la cabeza. Y ven que es rosadito, se ve algo de rosado ahí, ¿no? Y las pezuñas son blancas, y ahí hay un tema, porque yo les acabo de decir que eran recontra rústicas, y ustedes habrán, no han visto equino, pero en equino generalmente el vaso de color blanco se lo considera como más blandito. Pero estas son vasos, las pezuñas son blancas, pero duras, rústicas. Aguantan muy bien las caminatas. Por eso están en las zonas tan áridas, tan feas, donde otras razas no se adaptan. Acá hay otro lote de merino australiano, puro de P, de Benton, parecen, bueno, son de libro, son de exposición, digamos. Y esto es más lo que vamos a ver en el norte nosotros. Merinos australianos con algunas características como esta. Bien. Productores de lana fina. Es un macho carnero de 4 meses. Profe, perdón, Sí. ¿en anterior eran los dos australianos? Sí. Esta, fíjate, las de abajo son hembras y la de arriba es el macho. Y la de este costado es una hembra. Pero también es Sí, australiano. ¿Por qué nos damos cuenta que eran australianos? Por la cabecita que no tenían lana en la cara. El australiano es el que hoy en día se ha difundido por todo el mundo. O sea, Uruguay tiene su merino uruguayo, que es parecido al merino argentino, más petizo, más chiquito, pero a ellos también les, digamos, es como que el merino australiano ha invadido a todo el mundo y va imprimiendo sus características, porque es mejor, más precoz, igual de rústico, más chiquito, no necesita tanta comida y no tiene tantos pliegues y no tenés que hacer deshoje. Bárbaro, es una raza que supera a los otros merinos. Por eso hoy en día la Asociación de Criadores de Merino Argentino no se llama más Asociación de Criadores de Merino Argentino, se llama Asociación de Criadores de Merinos Absorbentes, porque lo está absorbiendo el merino australiano. O sea que quiere decir que va a desaparecer el merino argentino, pero ha dejado algunas cruzas, digamos, porque en la Argentina no solamente hay merino, sino hay cruzas de merino, sobre todo en la Patagonia. Hay 2 razas que no las vamos a ver, porque yo no les quiero llenar de raza, pero sepan ustedes que la raza corno y la raza corino que existen en la Patagonia argentina derivan del merino. Corno es porque es corriedal con merino, y corino porque también es corriedal con más merino, o sea, tiene más sangre merino que corriedal. Y han metido sangre corriedal para darle un poquito más de carne, porque estos animales son de lana y no tienen carne.
como hoy en día se busca la carne, están cruzándolos y haciendo media sangre, y han formado algunas razas en la República Argentina, que son razas sintéticas, cruzas de dos razas puras, como el merino y el corrido. Bien, vamos a ver razas de doble propósito. Entonces la negra, la única que vamos a ver es la merino, y si quieren nombrar unos derivados del coronido y del cornido, que son derivados del merino, que en realidad ya no son la negra exclusiva, producen algo acá. Vamos a ver raza de doble propósito, raza Polward o ideal. Vamos a ver el origen, para ver dónde se adapta. Ya dijimos que las merino vienen de un origen de la zona más árida de España, por lo tanto se adaptan a la zona árida de la Argentina, como la Patagonia. Esta Polward o ideal es del norte de Australia, del condado de Polward, y se la denomina, es una raza sintética y se formó cruzando. Miren, yo voy a dibujar la Polward o ideal. Se llama ideal porque dicen, bueno, produce tanto lana fina como carne buena. Cruzaron raza Lincoln con raza merino. A la F1 la volvieron a cruzar con merino. Hicieron lo siguiente: machos Lincoln con hembras merino, la F1 con machos merino, y al revés después. Hembras Lincoln con machos merino, la F1 con hembras merino, y después a las F2 las mezclaron. Y fueron seleccionando a ver cuáles caracteres no segregaban. Segregaban quiere decir que se parecen al abuelo, digamos. Entonces lograron un estándar racial. Y ese estándar se logra en el norte de Australia, en el condado de Polward, y la llaman la ideal. Acá en la República Argentina la tenemos en Entre Ríos, en alguito en el sur de Corrientes, porque vino vía Uruguay. En Uruguay es la raza quizás más popular, es la que más hay. Y en Jujuy tenemos un lote, acá en San Antonio hay un lote grande que trajo Tomasini del Pingüino para la forestación que él había hecho, y los compró directamente de Entre Ríos, se los mandaron acá. Entonces hay un lote de animales puros acá en Jujuy, pero no es lo... ¿Por qué hay acá en los valles y no hay en la Puna? Porque es un animal que necesita más comida, por eso está en Entre Ríos, por eso está en Uruguay, lugares más fértiles, con climas más favorables, zonas de llanura con más pastos, ¿se entiende? Porque es de doble propósito, produce carne y produce lana. ¿Qué han hecho con la Lincoln? La Lincoln también es de doble propósito, produce una lana larga y gruesa, y el merino una larga, corta y fina, dijimos. Entonces esta Polward ideal produce una lana intermedia. No es tan gruesa, tampoco es tan fina, pero como lo han vuelto a cruzar con merino, tiene una lana fina. Y dentro de las lanas finas, algunas tienen lana fina y otras tienen cruza fina en la clasificación de lana. No tienen cuernos ni los machos ni las hembras, pero la cabeza sigue siendo grande, no tienen lana en la cara, machos ni hembras no tienen cuernos. El vellón, como es cruza fina, es un poquito más abierto que el vellón del merino, pero fíjense la lana que produce. Tienen un pecho profundo, pero miren el pecho, ancho, ¿no? Porque tienen las costillas redonditas del Lincoln para producir carne. Como el Lincoln es una raza muy exigente en comida, esta también. Por eso no la tenemos mucho en Jujuy, hay solamente acá en San Antonio, que es un valle, digamos, templado, que hay mucho pasto, que es llovedor, que es una zona rica en comida, por eso se adapta de acá. Pero no vamos a ver esto en la Puna. Bien. Tienen mucosas
Son todos completamente blancos, inclusive las pezuñas, algunas tienen blanca y algunas negras, y las mucosas sí aparecen, algunas negras y otras rosadas, porque heredaron de la Lincoln las mucosas negras, pero algunas salen rosadas porque son más merino que Lincoln. Bien, vamos a ver algunas características de origen. Australia elegimos Lincoln por merino y a F1 por merino, o sea, son un cuarto Lincoln y un tercio Lincoln y 2/3 merino. Piel vellón cerrado, de calce bajo. Calce bajo quiere decir que llega hasta abajo. Lana de excelente calidad, tipo prima, o sea, fina o cruza fina. Diámetro promedio entre 20 y 25 micrones, que es bastante fino, 20 y 22 micrones. Mecha del tipo cuadrada, semejante al merino fuerte. ¿Se acuerdan que merino había merino fino, medio y fuerte? El fuerte era que es un poquito más grueso el diámetro, parecido a eso. Producen carne, fíjense que ya el cuello es más ancho, el lomo ya no es tan anguloso, sino más redondeado todo, el lomo es más recto y el dorso, el pecho es más ancho, producen carne. Entonces son de doble